Gloria a Dios. Y dice la Escritura, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Papá, te damos muchas gracias por esta gran oportunidad, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, mi Dios. Pareciera que nosotros nos esforzamos a venir, pero eres tú quien pone en nuestro corazón el querer como el hacer, Padre. Gracias te damos por este tiempo. Nos ponemos en tus manos, Señor. Yo te pido que a mis hermanos pongas un corazón receptivo a tu palabra, Señor. Y permíteme servirte, Señor. Que tu Espíritu Santo a través de mí, mi Dios, decrete, hable la palabra que tienes para ellos, para mí, Señor, y para llevarla a cabo, Señor. Quema mis labios con un carbón encendido, Padre, para que tu palabra fluya y quede en rema en el corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pido y te damos gloria. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palmas a nuestro Dios? Amén. A Él sea toda la gloria, toda la honra. Tome su lugar. Mis hermanos, tomen su lugar. Bendito sea el Señor. Pues bueno, yo quiero darles el nombre del tema que me otorgaron, que me pidieron externar este día. Y el tema es la necesidad del perdón. Quisiera yo preguntar algo. ¿Cuántos sabemos que este momento es el mejor refugio para nosotros? Si buscamos sanidad, en Cristo la obtenemos. Si buscamos paz, en Cristo la obtenemos. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Entonces, usted y yo estamos de acuerdo en este momento. Pongámonos en manos de Dios, porque Él tiene algo hermoso para nosotros en este día. Quiero que me permita hablar un poco de mi proceso, mi inicio con el Señor. Yo así lo veo porque tuve que buscar ayuda en algún momento de mi vida. Y el Señor trabajó de una manera tan hermosa y me hizo ver muchas cosas en muy poco tiempo. Después de esa ayuda, un ejercicio que tuve que hacer era ponerme a cuentas, buscar perdón, más bien buscar que me perdonaran todas las situaciones, todas las transgresiones que hice. Y ese ejercicio sirvió. Fue una semana, recuerdo, hace ya muchos años. Fue una semana de ponerme a cuentas, pedir perdón. Y sabe que el perdón impacta la vida de alguien, pero tremendamente. Y lo puedo decir porque aquí está mi esposa, que fue la primera que le pedí perdón. A mi madre, a mi padre. Y así a muchas personas. Y de verdad que impacta. El pedir perdón impacta tremendamente en el corazón de esa persona. Porque como ella, como esa persona, nosotros también tenemos la necesidad del perdón. Y eso, pues obviamente cambia nuestra vida. Solo tenemos que decidir obedecer al Señor. Porque el Señor nos envía a ponernos a cuentas, a pedir perdón. Nos envía a deshacernos muchas veces de esas cargas. Hay cargas en la falta de perdón. Y sabe, la carga también sobre quien no ha recibido esas palabras. Quiero iniciar. Por favor, vamos a analizar una historia que seguramente usted ya conoce. Vamos a Génesis, al libro de Génesis, capítulo 45. Versículo 1. Glorifico el nombre de Dios cuando tenga la cita. Amén. Génesis 45. Gloria a Dios.
Dice aquí la escritura, José ya no pudo controlarse delante de sus servidores. Así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, capítulo 2, versículo 2, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa de Faraón. Usted conoce la historia. Usted sabe cómo padeció José con sus hermanos. Él vivió en medio de envidias, de maltratos. Se puede decir también de injusticias. Sus hermanos en algún momento lo querían matar. Usted conoce la historia. Lo mejor que le pudo pasar es que lo echaran al pozo y después lo vendieran. Pero la intención de algunos era matarlo. Imagínese José con esa carga en el corazón. Muchas veces son palabras nada más, pero José fue físico también. Él se llevó mucho daño en su físico, en su corazón. Él clamaba, yo me imagino a José cuando los ismaelitas lo sacaron del foso juntamente con sus hermanos y se lo llevaban. Era un joven. Un joven muchas veces cuando se pone muy rebelde en la casa, quiere salirse al mundo, ¿no? Quiere irse, yo me voy. Yo ya me la sé, tengo 15 años y yo puedo vivir y trabajar. Pero no saben lo que el mundo les depara. Solamente quieren irse por fugas, por ya no tener situaciones que a lo mejor tienen en casa o en la escuela. Y se quieren ir, pero no saben a lo que se van a enfrentar realmente. José era un joven y fuera de quererse ir de su casa, lo vendieron. Él se lo llevaron en contra de su voluntad. Y dice aquí, porque bueno, más adelante usted sabe que tuvo también situaciones llegando a Egipto. Por la gracia de Dios, porque el Señor iba con él. Tuvo el favor de Potifar. Y él fue pues un servidor de ahí de Potifar, pero privilegiado. Y después tuvo el asunto con la esposa de Potifar. Lo injurió. Y a la cárcel. Padeció mucho. Imagínense esa situación, pero ya teniendo también las pasadas, la situación de sus hermanos, la frustración de que cuando él se llenaba del Señor, el Señor le hablaba, y él lo único que hacía era decir lo que Dios le decía, lo que Dios le hablaba. También tuvo un poquito de situación José, porque pues, ¿quién le manda a estar hablando cosas que son para él, no? Como que levantó la envidia de sus hermanos. No es que tuviera culpa en lo que decía, pero pues era un joven que a lo mejor lleno del Señor, pues quería externarlo todo. Y hubo mucha injusticia hasta que el propósito de Dios se cumplió. Fue el segundo al mando. Dice la escritura que él fue el que dio finalmente la economía, la administración de Egipto completa. Amén. Y dice aquí la escritura que no aguantó más cuando sus hermanos fueron en esa hambruna, fueron a buscar alimento. No aguantó más José cuando los vio. Se puso a gritar. Dice aquí que escuchó hasta la casa de Faraón. Imagínense qué clamor soltó, qué llanto soltó José. Estaba liberando todo el daño que le habían hecho. Porque en su corazón había perdón, en su mente había perdón, porque Dios estaba con él. Pero no podía decirlo. No sé si le ha pasado, mi hermano, que usted quiere perdonar a alguien, pero ve a la persona y en vez de que salga el perdón de su boca, se le retuerce el estómago. Y dice, Señor, no es el momento. Ayúdame a hacerlo.
Y pasa tiempo, y pasa tiempo. Y no queremos ver a esa persona, porque no superamos el daño. Aunque tengamos al Señor, aunque conozcamos de Él, aunque vengamos a la iglesia. Decimos, ahora que lo vea así, Señor, y me lleno en un domingo y veo la palabra y digo, el Señor me habló nuevamente, la alabanza me dijo que perdonara y el amor de Dios está en mí. Y cuando lo vea, le voy a pedir perdón. Y me lo encuentro y parece que nos cambian el chip. Y en vez del perdón de Dios, se nos viene a la mente otra vez lo que nos hicieron. Eso le pasó a José, seguramente. Porque a lo mejor él, en el favor de Dios, había sanado lo que había pasado, pero no se había olvidado de lo que le hicieron. Y cuando los vio, pues todo se le vino a la mente otra vez. Muchas veces a nosotros nos llega hasta el dolor físico de ese tiempo. El dolor físico. Si hubo un daño, yo puedo decirle que tengo varias fracturas en mi cuerpo, gracias a la moto que manejo. Y de verdad, a veces cuando pasa una escena, a lo mejor en una película, y alguien se cae en una moto, a mí me duele la pierna, o me duele el cuello, la espalda, porque nos acordamos de lo que pasamos. Eso no se olvida, eso queda en nuestro subconsciente. No se olvida, pero sí lo podemos manejar. Y mire, dice aquí entonces, se dio a llorar a gritos, dice aquí a gritos. Y lo llevan los egipcios y hasta la casa de Faraón. Vamos al versículo 3. Dice aquí la escritura. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Verso 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijeron, y les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis en Egipto. ¿Usted cree que José tenía que decir que lo vendieron? No había necesidad de que dijera él que lo vendieron. Era obvio, ellos sabían. Porque él todavía tenía algo. Porque él todavía sentía ese dolor. Y la falta de perdón es gracias a que nosotros no entregamos todas esas dolencias, todas esas situaciones en manos de Dios. La Escritura también nos menciona que, pues él constante, bueno, no constantes, fueron 2 veces que los acusó, ¿no? A sus hermanos. La primera vez que llegaron los acusó de espías. Ustedes son espías y vienen a ver y, no, Señor, yo me los imagino a todos, no, ¿cómo vamos a ser espías? Tenemos hambre, traemos dinero, queremos provisiones para nuestro pueblo. Y no nos bajó de espías. Los hizo, los amedrentó prácticamente. Y él era el elegido, él era el que estaba lleno de Dios. Y amedrentó a sus hermanos. Después culpó a Benjamín, cuando le trajeron a Benjamín, lo culpó de ladrón. Les hizo sentir lo mismo que sintieron después, la misma culpa y la misma situación con su padre cuando Benjamín quedó ahí resguardado. ¿Por qué cree que él hizo eso? Porque se tenía que liberar. Su alma estaba lastimada y tenía que liberarse. Pero démonos cuenta que lo hizo en muy poco tiempo. Porque en su mente, en su corazón había perdón, pero en su alma, su boca no se podía llenar de perdón. Porque todavía le dolía. Gloria a Dios. Dice el versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pase de hambre.
perdón, nos pese de haberme venido acá, porque para preservación de vida, me envió Dios delante de vosotros. Verso 6. Pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Verso 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros. Dice posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Prosperidad, dice. Escribe mal. Prosperidad. Verso 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Bendito el Señor. Puede haber quien esté esperando el perdón. Puede haber entre ustedes, en la familia, alguien que esté esperando el perdón y no le ha llegado, a pesar de que usted ya quiera hacerlo, pero no le ha llegado el perdón a esa persona, porque todavía tenemos esa situación. Todavía nos duele esa situación que nos hicieron. ¿Sabe? Es muy complicado pedir perdón, es muy difícil. Y muchas veces cuando lo pedimos, nos humilla. O nos mira con altivez. Yo pido perdón y hasta parece que se les endereza la espalda, ¿no? Nos ven así como que, así quería verte. Es por eso que no pedimos perdón. Por el miedo a la humillación. Pero sabe, no puede haber mayor humillación que la que hicieron al Señor aquí en la tierra. No hay peor humillación. Y él, el que se dejó humillar, dice que yo, por amor, perdono todos tus pecados. Él lo perdonó a usted, me perdonó a mí, sin merecerlo. Quiero avanzar. Quiero hablarles de algo muy hermoso que está en Salmos, capítulo 147. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 47, verso 3. Y dice aquí la escritura, esta es otra versión, creo que la están poniendo en Reina Valera. Esta versión dice: restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. El Señor nos restaura en todo momento. Dice la escritura que Él es el único que conoce nuestro corazón. Es el único. Prueba nuestro corazón y escudriña nuestra mente. ¿Sabe? El Señor me regala en esa parte de la escritura cuando dice escudriña nuestra mente. ¿Sabe usted lo que es escudriñar? Analizar a profundidad. Dice aquí escudriña las escrituras, ¿no? Analizar a profundidad algo. ¿Usted cree que Dios no conoce nuestra mente? ¿Usted cree que Él tiene que escudriñar para analizar? Yo creería que no. Y en algún momento lo pensé, es que Él conoce todo. Hasta lo que voy a decir, lo que voy a pensar, Él lo conoce todo. Entonces, ¿por qué dice la escritura que Dios escudriña nuestra mente?
Si lo conoce todo, Él no tendría que profundizar, porque Él sabe todo. ¿Sabe por qué escudriña la mente el Señor? Porque nosotros estamos todos los días cambiándole la jugada al Señor. Le prometemos una cosa y hacemos otra. Pensamos una cosa y no lo hacemos. O decimos, Señor, sí, no, ahorita saliendo de la iglesia y 2, 3 horas. Y el Señor dice, yo sé todo lo que vas a hacer incluso, pero tengo que escudriñar tu mente, pero para ayudarte. Tengo que escudriñar, tengo que buscar las maneras para hacerte entender que yo tengo el control de tu situación, el control de tu mente. Y aunque me la vas a cambiar, es que Él sabe todo, pero está buscando maneras, está escudriñando todo el tiempo, está buscando en el fondo de nuestra mente la solución. No es para entendernos, Él sabe todo, es para mostrarnos, y a cada uno nos muestra de diferente manera. A cada uno, aunque vivamos, yo con mi esposa puedo estar viviendo una situación, ¿no?, similar y ella la va a atender diferente, porque no es lo mismo, no necesito lo mismo que mi esposa, ella necesita otra cosa, porque ella vivió diferentes cosas que yo. Gloria a Dios. Y dice aquí entonces, Él es el que restaura, Él es el que venda sus heridas. Es Él, el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando experimentamos el amor, mis hermanos, quiero hablar, esto lo apunté para decirlo, para externarlo, porque es muy importante. Cuando experimentamos el amor y el perdón de Dios, empezamos a ver con ojos de amor. El amor se empieza a sentir natural en nosotros. Primero lo hacemos por obediencia y después lo hacemos por amor al Señor. Porque el amor de Dios manifiesta en nuestro corazón. Y mire, nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Todos tenemos el Espíritu Santo. Y saben que el Espíritu Santo tiene 9 manifestaciones. Los frutos. Y usted también tiene los frutos del Espíritu Santo. No sé, espero que lo haya dicho en algún momento. No, es que a mí me faltan estos 3. O me faltan estos. Y no tengo estos. ¿Sabe? Usted los tiene. Usted tiene los 9 frutos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene completo. Usted que viene a la mitad. Tengo el Espíritu Santo, pero sus frutos todavía no. Usted los tiene. Pero no los quiere sacar. El amor. La paz. Paciencia. Benignidad. Bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo eso lo tiene usted. Pero ¿por qué no lo quiere sacar si el Espíritu Santo vive en usted? ¿Por qué no? Pregúntese. Porque al sacar un fruto, regularmente, viene una mala respuesta. ¿Y cómo le voy a dar bien al que me hizo mal? Pues si usted obedece a Dios, lo va a hacer, porque Dios dice, dar bien por mal. Tenemos que dar bien por mal. Tenemos que perdonar al que nos hace, y aún 7 veces 7, no, dice 70 veces 7. O sea, el Señor lo puso más complicado, se podría ver. Pero no es más complicado, pastor. No es más complicado, es más sencillo, porque tenemos la gracia. Antes decía nada más 7 veces 7, ¿no? Estaban en la ley. No, ahora 70. Yo te pido que perdones más, porque te estoy dando más, te estoy dando todo, que es la gracia, al Espíritu Santo en tu corazón. Tienes todo para poder perdonar. Tienes todo para poder amar, para poder tener paciencia, para poder tener benignidad, ser bueno con Dios, como Dios. Sed santos, porque yo soy santo. Tenemos todo. Y por eso el Señor lo puso con un nivel más alto. Amén. Gloria a Dios.
Quiero pasar, quiero hablar del ladrón en la cruz. ¿Sabe? Ayer que estaba estudiando, se me paró muy temprano el Señor a hacer algunas cosas, pero me dio esto que ya tenía más o menos planteado, pero me dio algo tan hermoso, mis hermanos, algo tan bello, que no me pude contener. Y bueno, mi esposa estaba conmigo analizando el versículo y, híjole, quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, por favor. Gloria a Dios. Luego también cuando tenga la cita, Lucas 23, Lucas capítulo 23, versículo 40. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Perdón, condenación. 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal ha hecho. Esos dos ladrones, mis hermanos, que pusieron, dice la Escritura, uno del lado derecho y del otro del lado izquierdo, eran asesinos, eran lo peor. Y uno de ellos estaba ahí diciéndole al Señor: si eres tú el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. ¿Sabe que ese que estaba hablando de esa manera conocía a Jesús? Por supuesto que lo conocía. Solo que estaba siendo sarcástico. Sálvate tú y sálvanos a nosotros, si eres Hijo de Dios. Así le decían también. Le pedían pruebas en la sinagoga, ¿no?, a Jesús, cuando lo habían apresado. Haz un milagro, a ver. Queremos ver. Y el Señor nunca dijo nada. Lo único que dijo, cuando le preguntaron: ¿en verdad tú eres Hijo de Dios? Le dijo: tú lo has dicho. Yo soy. Es lo único que dijo. Pero él nunca dijo: yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, y iba alardeando de su poder. Nunca lo dijo. Ese ladrón dijo: sálvate tú, sálvanos a nosotros. Y le contesta el otro, ¿no? Aún estamos en esta condenación, o sea, no temes a Dios. Dese cuenta que el otro ladrón estaba hablando de temor a Dios, a pesar de lo que era. Era un ladrón que fue a la cruz por sus transgresiones, por sus pecados, por sus delitos. Pero también conocía a Dios. También conocía a Dios. Solo que no lo quiso seguir, seguramente. Porque él era judío. ¿Estás de acuerdo conmigo? Los ladrones eran judíos. Y ellos fueron instruidos desde pequeños con la ley, con la Torá. Conocían, sabían de la revelación de Jesús. Lo escucharon seguramente, fueron 3 años de ministerio. Hablaba del arrepentimiento, Juan el Bautista. ¿O usted cree que los ladrones nada más salían a robar y se iban a sus casas? Ellos tenían una vida. Hay mucha gente delinquiendo. Y muchas veces están cerca de nosotros y no sabemos que lo hacen. Ellos de igual manera pudieron estar escuchando los sermones. El sermón de los olivos,
El Señor les habló de su regreso. El Señor les habló de que yo vendré con mi gloria. Yo regresaré, la segunda venida de Jesús. Ellos conocían. Usted y yo conocemos de Jesús. Pero muchas veces no es suficiente conocer de Jesús. Necesitamos revestirnos de Jesús, llenarnos de su palabra, para poder discernir lo que Cristo quiere de nosotros. Cuando hay falta de perdón, hay falta de decisión, porque sabe que solamente decidir hacerlo. Escuché decir a una mujer ahí en las redes sociales que nosotros conocemos, sabemos todo lo que tenemos que saber. Sabemos lo que está bien, lo que está mal. Y no dejamos de hacer lo malo porque no queremos. Sencillo, sabemos qué nos hace daño y lo seguimos haciendo. Sabemos qué nos falta y no lo buscamos por falta de decisión. El compromiso muchas veces nos frena a decir que sí a algo. Dice el ladrón aquí en el 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. El 42 dice, y dijo Jesús, fíjate, ¿cómo le dijo el ladrón a Jesús? El 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si el ladrón no conocía a Jesús, ¿por qué le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Él sabía de su regreso. Él conocía que él iba a regresar. ¿Sabe qué estaba pensando cuando el Señor me hablaba sobre esta persona? Que su falta de decisión, que sus situaciones pasadas, que todo el daño que recibió, no sé si en su familia, no sé si en el sistema, el gobierno, le hicieron no seguir a Jesús. Pero eso no le evitó escuchar. Yo le decía a mi esposa ayer, a lo mejor ese ladrón estaba ahí pegado cuando estaba con los apóstoles. Ya ve que el Señor les hablaba a sus apóstoles aparte, ¿no? A unos en parábolas, él decía al Señor, pues para que no entiendan, pero a ustedes les voy a dar los secretos. Imagínense que en algún momento de esos el ladrón estaba atento, escuchando. No sabemos. Pero aquí dice, Señor, acuérdate de mí. El ladrón me reconoció como Señor, como Rey. Cuando dice, cuando vengas en tu reino, está diciendo, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Había convicción en su corazón y en su mente. Y fíjese, él no pidió que le diera o que lo perdonara. Él me dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí tendrá vida eterna. No hay otro camino. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Y el ladrón no le dijo, dame salvación, dame todo lo que tú dijiste en el monte de los olivos, dame lo que tú le decías a tus apóstoles. No le dijo, acuérdate de mí cuando vengas. ¿Cómo una persona que no tiene fe puede creer que él va a venir después de la muerte? Ese ladrón creyó en la resurrección de Jesús. Ese ladrón creyó que iba a venir a gobernar. Y ese ladrón no tuvo tiempo para bautizarse.
no tuvo tiempo para congregarse. O si lo tuvo, no quiso, por tanto daño que tenía en su corazón. No dejó de hacer lo malo, porque también puede ser que es lo único que haya conseguido o lo que haya vivido en su familia. No había otra forma, no sabía, no conocía otra cosa. Y sí, la decisión es de nosotros. Y entonces ese ladrón le dice, cuando vengas, no acuerdas de mí. El Señor dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto que voy a continuar a decir fue lo que Dios le puso en mi corazón. El Señor se movió en misericordia. Fue un acto de misericordia. Y quiero referirles algo. Fue un único acto de esa forma. Una persona que alcanzó misericordia de Dios en el último momento de su vida. Solo un acto. Y es más, no se vuelve a hablar de ese ladrón en la Escritura. Es solo un acto para mostrar la misericordia. El Señor mostró su misericordia. Pero fue ese día, ese tiempo, para que nosotros viéramos su misericordia. Pero no fue ejemplo. Usted no puede pensar como hijo de Dios, no podemos pensar que vamos a tener la misma oportunidad. No podemos decir, es que el ladrón se arrepintió el último, pues yo antes de que me muera, pues me voy a arrepentir. Mientras voy a seguir en la fiesta, voy a seguir en la pachanga, delinquiendo y haciendo lo que quiera. Al fin que hay misericordia de Dios al último. Muchos lo entienden mal. Porque eso no fue un ejemplo, no fue una enseñanza. Fue un acto de misericordia a una persona que le pidió que se acordara de él. No le podía decir, Jesús, ¿sabes qué? No. Tú fuiste muy malo. Por eso estás aquí colgado. No puedo perdonarte, no puedo darte mi misericordia. Jesús no pudo decir eso. ¿Sabe por qué? Porque de lo vil y menospreciado se agrada a Dios. Mientras el vil y menospreciado se arrepienta y de corazón acepte a Cristo, tiene salvación. Y le repito, no fue una enseñanza lo que pasó ahí, fue un acto de misericordia, no para seguir. Porque no podemos pensar que hasta el último nos vamos a salvar. Nosotros tenemos que perseverar. Nosotros tenemos que seguir adelante. Y quiero decir, ¿sabe que ese ladrón colgado en la cruz creció una fe? Dice el Señor que nos dio una porción de fe. Todos tenemos una porción de fe. ¿Usted cree que el ladrón tenía la porción de fe que Dios habla a sus seguidores? Yo creo que no. Porque la fe del Señor nos la da esa porción cuando nosotros lo aceptamos, cuando seguimos a Cristo, solamente. Pero ¿sabe que el Señor le entregó una porción inconsciente para el ladrón? ¿Sabe que si tuvo una no declarada, la tuvo en el corazón? Porque versículos antes dice la Escritura que cuando lo estaban subiendo y lo clavaron a Jesús, el Señor le dice, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor clavado en la cruz, clamando al Padre perdón para sus transgresores. ¿Sabe que en ese momento yo considero que el ladrón volteó a verlo? Lo volteó a ver y dijo, ¿cómo este puede estar siendo clavado y pidiendo perdón por ellos?
Entonces es verdad lo que escuché. Entonces es verdad que Él es el Cristo, pidiendo perdón por ellos. Yo que no merezco perdón, me podía perdonar porque Él dijo que hay perdón en Él, que hay salvación en Él. Muy en el fondo, el ladrón creía en Cristo, pero hay que declararlo, dice la Escritura en Romanos capítulo 10, verso 9. Si tú crees en tu corazón que Jesús es el Señor, y en verdad sientes, crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Necesitamos declararlo. Y a lo mejor en la boca del ladrón, en su corazón, no había esa convicción de declararlo, porque estaba tan lastimado y también tan lleno de maldad, porque esa es la realidad. Por eso no siguió a Cristo. Pero la acción que hizo Jesús en la cruz, pidiendo perdón por los que lo estaban clavando, eso es lo que le hizo crecer en su corazón. Una fe no dada por Dios, sino por el Espíritu Santo, que aún estaba en Dios, en Jesús. El Espíritu Santo aún estaba con él. Obviamente el Espíritu Santo se va de Jesús por un instante. Cuando el Señor dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Era porque tenía tanto pecado ya. Él se había adjudicado todo el pecado. Dijo, yo soy el culpable de todo ese pecado y por eso voy a morir en la cruz. Porque yo soy el perdón para ustedes. Dígale que está a su lado. Dios te perdonó a pesar de todo. Ese perdón que necesitábamos nos lo da el Señor en la cruz. El Señor sabía, Él tenía que pagar el precio. Necesitábamos ese perdón. Usted y yo íbamos al infierno. Necesitábamos el perdón. Esa es la necesidad del perdón en nuestra vida, en nuestro corazón. Necesitábamos ese perdón. ¿Sabe que la persona que usted ya pensó pedirle perdón necesita su perdón? Por supuesto que lo necesita. Gánele la batalla al enemigo. Pida perdón. Porque esa persona está esperando lo que usted estaba esperando antes de que Jesús fuera a la cruz. Es lo que está esperando esa persona de usted y de mí. Está esperando nuestro perdón. Porque hay necesidad en su corazón, en sus oídos, en su mente. Y hay un impacto tremendo, mis hermanos, en el perdón. Grande. Los hijos de Dios necesitamos saber. Necesitamos percibir quién es el que necesita el perdón de Dios. Para que pase y usted impacte las vidas como ese ladrón se impactó al escuchar a Jesús, diciéndole al Padre Celestial, perdónanos. Porque no saben lo que hacen. Si a usted lo agredieran, lo encontraran en la calle y lo golpean, usted voltearía al cielo y le diría, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Cuál sería la respuesta? ¿O tú? Pero si nosotros somos hijos de Dios, mis hermanos, ¿cómo tenemos que responder? Padre, perdónanos. La carne
luego se pelea. Y algo de golpes en la calle, a lo mejor. Pero vámonos más cerquita, en la casa. ¿Cuál es el comentario que recibimos y cuál es el que damos después de ese comentario? ¿Hay perdón en nuestra respuesta? ¿O hay venganza? Eso es lo que debemos analizar. Un hijo de Dios tiene que percibir. Yo necesito perdón. Y no porque me sienta culpable o porque haga culpable a los demás, sino porque es una necesidad que día a día llevamos por el mal del día. Es una necesidad que todos tenemos. Es como cuando necesitamos un abrazo. Todos necesitamos un abrazo. Nadie puede decir, es que a mí nadie me ha abrazado y soy feliz. Es mentira. Pues eso es soberbio. Pensar así, que no necesito de nadie, esa es soberbia. Y eso es lo que nosotros, como hijos de Dios, no debemos de tener ni de pensar. Necesitamos pensar como Cristo. Una vez, varias veces lo comenté en la iglesia. Les digo que hay que hacer un ejercicio. Cuando esté pasando algo, cuando esté en una situación, pensar qué es lo que diría Jesús si estuviera en mi lugar. ¿Cómo actuaría Jesús? Y yo sé que es difícil, pero si usted lo piensa en ese momento, el Señor le va a dar las formas, la sabiduría para llevar. Y va a poder perdonar. ¿Sabe por qué el Señor Jesús perdonó? Siendo carne. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba metido con el Padre. Él buscaba hacer lo que decía el Padre. Dice, yo hago lo que mi Padre me manda hacer. Yo vengo a hacer aquí la voluntad de mi Padre. Y así lo hizo. Él pudo hacer muchas cosas. Pero no. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Al hacer la voluntad del Padre, vamos a poder perdonar. Yo les pido, mis hermanos, que se pongan de pie, por favor. Gloria a Dios. Dice la Escritura ahí en Marcos 11:25, lo leímos al principio, que cuando estemos orando, nos pongamos a cuentas. Podemos pedir perdón, podemos también decir te perdono. Porque ahí va la otra. Una cosa es pedir perdón, otra cosa es perdonar. ¿Qué será más difícil? Piénselo, no me conteste, solo piénselo. ¿Qué será más difícil? ¿Perdonar o pedir perdón? Dice el hermano las dos. Pues sí, efectivamente. Las dos traen el mismo trasfondo. La decisión de hacerlo. Es simplemente decidir hacerlo. Y es tremendo lo que termina diciendo el versículo 11:25. Hágalo, mi hermano, perdone, para que nuestro Padre que está en los cielos también nos perdone, también me perdone. Tenemos que hacerlo para también nosotros recibir perdón. Tenemos la necesidad. Es sencillo, el Señor nos la pone fácil. ¿Quieres mi perdón? Perdona a tu prójimo. Sencillo. ¿Quieres recibir algo que tú no has dado? Así no es. Hasta en lo secular aquí, ¿no? El sistema dice, pues, págame y te doy el producto. ¿Quién va al mercado y se lleva las cosas sin parar? Y el Señor no es que esté cobrando. El Señor simplemente dice, da lo que ya tienes de gracia. Yo ya te enseñé a perdonar, ya te di mi perdón. Y te dio el Espíritu Santo para que lo puedas hacer. ¿Qué es lo que te falta? Dígale que estás a un lado, ¿qué te falta para pedir perdón? ¿Qué te falta para perdonar? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Ya lo analizó?
¿Qué es lo que falta? Solamente hacerlo. Del paso y diga, perdóname. Del paso y diga, ¿sabes qué? Sí te perdono. Me pediste muchas veces perdón y te ignoré. Me daba la vuelta. Me orgullo y me ganaba. Pero ¿sabes qué? Sí te perdono. Aunque no lo sienta, mi hermano. Aunque no lo sienta. El Señor nos dice, y cuando sientas perdonar, perdona. Y cuando sientas pedir perdón, pídelo. No lo dice así el Señor. Él dice, perdona. Va a llegar un momento en que nuestro corazón asimile el perdón y lo va a hacer de la manera adecuada. Pero si perdonamos por obediencia y pedimos perdón por obediencia, la obediencia nos lleva a la excelencia con el Señor. Jesús obedeció. Bendito sea eso, el Señor. Porque gracias a esa obediencia usted y yo somos perdonados y tenemos vida eterna. Amén.